En nuestro mundo hay lugares especiales, lugares donde pasan cosas extrañas que caen directamente en el terreno de lo inquietante. Y esto no es una teoría de conspiración, es oficialmente cierto. Y como prueba de ello, tú misma o tú mismo lo puedes corroborar investigando no desde lugares de internet, sino a través de recortes en el periódico. La veracidad de los tétricos hechos y de las víctimas que se han cobrado estos lugares que ganaron su temeridad a pulso, no solo por el misterio enorme que han provocado a través de numerosas anécdotas que sus víctimas guardaron para la posteridad, sino más importante aún porque a la fecha no se ha hallado explicación alguna a estos fenómenos. Y de ello trata nuestra cita el día de hoy. La zona del silencio es, junto al Triángulo de las Bermudas, el ejemplo más perfecto de ello en el mundo. Las cosas que han sucedido en este lugar desafían toda lógica y han dejado perplejo no solo a los más altos niveles de las autoridades locales, sino a sus vecinos también. Se sitúa en México y comparte frontera con 3 estados: Durango, Chihuahua y Coahuila. Lo más interesante de esta área en particular, y que ello sirva como precedente para empezar a hablar del tema, es que la zona del silencio, curiosamente, comparte alineación con el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza. Y al igual que esas dos últimas, este enorme desierto mexicano, y no es chiste, tiene sus propias y oscuras anécdotas. Es más que probable que muchas de ellas tengan cientos de años de antigüedad, pero por lógicas razones, estas no fueron documentadas por la historia, sino hasta que ocurrieron sucesos en la era moderna. El más memorable tuvo que ver con Francisco Saravia, un legendario aviador mexicano, quien pasó a la posteridad por haber roto un récord de velocidad durante un viaje entre Ciudad de México y Nueva York en el año 1939. Francisco Saravia se llevaría un susto mortal con un incidente que casi cobró su vida. Se hallaba sobrevolando el susodicho desierto cuando de pronto su aeroplano perdió total comunicación. Desde la base sabían que algo andaba mal porque el radio del vehículo aéreo de Saravia había enmudecido por completo. Desde el parlante solo se escuchaba un crepitante ruido muerto. Eso normalmente quiere decir que un aeroplano se ha estrellado. Para que un aparato de radio falle, debe ser destruido por completo. Se prepararon para lo peor. Pero pasa que el avión no se había estrellado, seguía volando. Su equipo de radio aparentemente había entrado en un vacío extrañísimo. Saravia experimentó fallos de todo tipo en sus equipos. Los relojes se habían vuelto completamente locos. Los sistemas respondían de manera arbitraria y azarosa. La brújula no funcionaba. El hombre cuenta que el pánico que lo invadió fue terrible porque no era cuestión de creer que iba a morir. Era lo ridículamente absurdo de lo que le estaba pasando y de no tener una mínima idea, en su condición de piloto, de qué hacer con semejante problema. El hombre hizo un aterrizaje forzoso. Afortunadamente, vivió para contarlo, pero por elección propia, más nunca sobrevolaría por ese desierto. Pasarían varias décadas antes de que otro incidente de talla legendaria ocurriese en el mismo lugar. Después de todo, estamos hablando de un desierto. El 11 de julio del año 1970, un misil de prueba fue lanzado desde la base militar de Green River, en Utah, Estados Unidos. El aparato estaba programado para surcar el cielo y caer sobre otra base en Nuevo México, pero el arma bélica, muy para desgracia y sorpresa de los estadounidenses, tenía agenda propia. Se desvió nada menos que 400 kilómetros y, para vergüenza de ellos, cruzó la frontera hacia México. Al triangular por medio de mapas y tecnología militar el área, los ingenieros de la potencia vecina no supieron jamás por qué el misil había fallado de semejante manera, pero sí supieron dónde fue a parar: la zona del silencio.
Levantaron teléfonos, firmaron actas e hicieron papeleos burocráticos a velocidad vertiginosa. Los militares estadounidenses consiguieron un permiso de su vecino para cruzar la frontera y buscar su aparato. Un convoy militar lo ubicó finalmente. Los oficiales volvieron a pedir permiso, pero esta vez para quedarse un tiempo más en la zona. Para ello arguyeron algo tan sospechoso que helaba la sangre. Querían estudiar el lugar. Y es que no supieron nunca qué había pasado con el misil, pero sí sabían que el sitio estaba relacionado. Sea lo que sea que vieron en este desierto, no les gustó para nada. Se retiraron del lugar. La anécdota, aún así, sirvió para poner punto final al anonimato de este erial. Ahora muchas miradas estaban posadas en él, no solo en México, lugar al que pertenece, sino desde Estados Unidos también. Y lejos de intimidarse por la atención y guardar celosamente sus secretos en la oscuridad, la zona del silencio apenas estaba empezando a revelar una cantidad de hechos bizarros que a diario suceden en sus confines. Para empezar, se ha detectado una cantidad récord de avistamientos de objetos extraños en la bóveda celeste de la zona del silencio. Los conductores de los pocos automóviles que cruzan por la solitaria, infinita y lúgubre carretera que la atraviesa han tenido anécdotas horribles que contar, como que, por ejemplo, de noche, en la oscuridad casi total y con los faros de luz del auto alumbrando poco más que 5 metros adelante, han dicho ver gente caminando por el borde de la carretera. Por las circunstancias apenas alcanzaron a ver poco más que sombras andando por ahí, pero que se sepa, ninguno tuvo el valor de detenerse para ver bien o interactuar con estas personas. Muy por el contrario, se sintió como un salto infartante en la tranquilidad engañosamente monótona del sitio. Quienes procuran pasar de día no han corrido con mejor suerte. Las visiones del desierto son de por sí inquietantes, empezando por los esqueletos de animales que se pueden ver con relativa frecuencia. Es como si todo se configurase para ser un monumento al mal augurio. Pero tras esto hay algo bastante tétrico. Los campesinos que viven en zonas aledañas dicen que los animales eligen ir a la zona del silencio como si estuvieran atraídos por alguna fuerza poderosa y sospechosa hacia el tétrico lugar. Aquí vienen a perecer. Todos los cadáveres que estás viendo pertenecieron a haciendas, pero lograron escaparse solo para ser encontrados semanas o meses después en el desierto. Y no son casos aislados. Esto ha pasado quizá miles de veces con el correr de los años. Está tenido como una conducta fija de los animales, de entre todos los lugares a los que pueden ir, acercarse al desierto. No hay explicación para ello. Es fácil separar los mitos de la realidad. Inevitablemente han nacido leyendas urbanas relacionadas a la zona del silencio, pero también se ha sabido documentar los hechos reales, que son los que hasta ahora has oído y los que me limité a relatar. ¿Qué es lo que ocurre en la zona del silencio? ¿Por qué sucedieron no solo las dos anécdotas reales del legendario aviador y el misil norteamericano? ¿A qué se deben los avistamientos de los lugareños y los transeúntes que han pasado por este sitio? Y finalmente, ¿cómo se explica que los animales vengan aquí a morir? Quizá haya una explicación, o quizá se debe a algo extraordinario y terrorífico por igual. Sea como sea, a la fecha, la zona del silencio es tenido como uno de los misterios más grandes del mundo. Esta historia me la enviaron por correo electrónico en el año 2012. Carlos Calderón, de Chile, me aseguró que esto le ocurrió a un querido familiar quien manejaba por las casi infinitas carreteras del desierto de Chile durante la noche. Claudio iba con su esposa, Soledad, a bordo de un vehículo Monza del año 89. A Soledad
La idea de viajar por la noche no le hacía gracia, entre otras cosas por el frío. Pero Claudio lo prefería por mucho, no solo porque la vista al cielo era espectacular, sino porque el viaje se le hacía mucho más tranquilo y expedito. Llevaba 6 horas conduciendo y le quedaba otro tanto por delante. Así que solo porque Soledad se hallaba dormida, se permitió detenerse poco a poco a un costado de la ominosa carretera y bajarse para aliviar la vejiga. Cuando Claudio estaba ahí, de pie, ayudándose con las luces encendidas de su auto, pidiendo mentalmente que Soledad no se despierte, ve unas luces aproximándose delante por la carretera. No le toma mucho deducir que lo que se acerca es un camión. Pero hay un problema. Va tan rápido, embocado a una velocidad tan deliberada y hasta criminal, que a Claudio se le ocurre inmediatamente que quien maneja puede estar intoxicado. Justo cuando está ahí, paralizado y con temor de que el camión quizá choque el auto donde está su esposa, el vehículo de 18 ruedas comienza a tocar la bocina insistentemente, al punto que el ruido que hace no solo es un pandemonio, sino producto de la desesperación del camionero. Pasó de largo haciendo un estruendo infernal y rápidamente empezaba a perderse de vista detrás de ellos. Claudio sospechaba algo. Sea quien sea que estuviera manejando, intentaba advertirles algo. El sujeto corrió hacia el carro. Tuvo que enfrentar a Soledad, que obviamente se había despertado. Claudio puso en marcha el automóvil explicándole todo a su mujer. Pero la explicación se quedó a medias cuando poco más de un minuto después de empezar a manejar, divisaron algo delante. Parecía un enorme animal que corría irregularmente por la carretera en dirección a ellos. En un principio de sórdida sorpresa, pensaron que era un perro, pero a medida que se acercaba y podían verlo mejor, tanto Claudio como Soledad tuvieron una breve oportunidad de mirarlo bien y hasta el día de hoy lo cuentan así. Era un hombre desnudo, corriendo como si fuera un animal. Aquella cosa los pasó de largo. Claudio hundió deliberadamente el pie sobre el acelerador, demandando toda la potencia del Monza, a la vez que miraba por el espejo retrovisor cómo aquella cosa se detenía en medio de la ruta y se volteaba para mirarlos hasta que la oscuridad lo tapó. Claudio abusó sin ningún resguardo del límite de velocidad permitido hasta llegar a una gran estación de servicio con los suficientes autos estacionados. Su impresión fue tanta y se sentía tan perturbado por el encuentro, por todo lo que había pasado en conjunto, que le temblaban las manos. Incluso después de llegar al destino, tanto su esposa como él no durmieron en toda la noche. Claudio, de hecho, se descompuso tanto que Soledad tuvo que manejar el resto del camino. Ya al mediodía siguiente, la sorpresa y el terror de Claudio y su mujer se hicieron presente nuevamente. Cuando creía que podía dejar todo ese susto atrás, se vieron atónitos las caras en el momento que lo escucharon por la radio. Anunciaban el volcamiento de un camión en medio de la ruta del desierto.
El conductor no sobrevivió. La persona que cuenta esto asegura de manera vehemente que ni una vez en su vida tomó drogas, que no es alcohólico y, más importante aún, que no es un mitómano. Siendo honestos, hay que aclararlo y recalcarlo, porque la historia que tiene para contar es tan rara como aterradora. La anécdota fue rescatada por su hijo. Él comenta que su padre se la contó durante una de las últimas conversaciones profundas que tuvieron antes de morir de cáncer. Dijo que su padre jamás se lo contó a ninguna otra persona y que cuando lo hizo con su hijo, el viejo derramó una lágrima. La razón por la que él hoy recapitula esta anécdota es porque su padre le dijo que podía hacerlo. Era principio de los años 70, tarde por la madrugada, en un área rural de Arizona. Al en aquel entonces joven hombre le quedaban 30 minutos de viaje por delante. Era lo que tocaba. Venía de visitar a su novia, hoy madre del tipo que cuenta esta historia, por cierto, porque él vivía lejísimos, en la granja de su papá. Te podrás imaginar que, en una ruta lejana de Arizona, en medio de la nada, y tan tarde por la noche, no pasa mucha gente. De hecho, no hay casi nadie. Y esa fue una de las primeras cosas que lamentó cuando una luz muy fuerte, enceguecedora, cubrió completamente el cielo. Él de hecho recordaba que el resplandor fue tal que pudo ver las montañas allá en la oscura lejanía, como si de pronto fuera de día. Hoy pensaríamos que se trata de un meteoro, pero aquella era otra época, otro mundo. El padre de este tipo, en aquel entonces un joven de 25 años, teorizó de forma fugaz que era una bomba atómica de Rusia. Pero no. Tal como vino aquella luz, se fue. El cielo se apagó. Inmediatamente encendió la radio, intentando sintonizar alguna emisora local para ver si hablaban del tema. El tipo teoriza que fueron entre 3 y 5 minutos más de camino antes de encontrarse de pronto con algo raro en la ruta. Un automóvil accidentado. Y, aunque tapaba gran parte de la calle, podía haberlo rodeado. Pero dado el año y la época de la que estamos hablando, tomados de la mano con los buenos modales del sur, el joven de 25 años simplemente detuvo su vehículo a un costado de la carretera y se bajó con la intención de ayudar a quien sea que se hubiera accidentado en un lugar tan malditamente inconveniente a aquellas horas. No tiene ni que dar más que unos pocos pasos sobre la grava para notar que delante del auto accidentado hay un tipo sentado en la calle, de espaldas a él. Y si lo pudo ver, fue por las luces de su propio vehículo, porque las del carro accidentado estaban apagadas. El sujeto no se movía ni decía nada.
Simplemente estaba ahí, sentado. Señor, está bien, lo ayudo. Pero antes de que el joven se acercara más, él, y hasta sus últimos días jamás supo por cuál bendita y santa razón decidió hacerlo, se quedó plantado ahí donde estaba. Intrínsecamente sentía que algo no estaba bien. Señor, ¿está usted bien? Me duele mucho la cabeza, declaró secamente el sujeto. Me está matando. Por favor, ayúdame. El joven hombre se hubiera abocado a ello de inmediato, de no ser porque el tipo ni siquiera giraba la cabeza para mirarlo a la cara, ni siquiera intentaba ponerse de pie. Uno podría pensar que el dolor de cabeza se lo impedía, pero parecía más como si este sujeto estuviera intentando ocultar algo. Cuando el silencio se prolongó, el hombre, sentado de espaldas, volvió a tirar el anzuelo. Por favor, ayúdame. Fue en ese momento que el joven comienza a darse cuenta. El carro del tipo era extremadamente raro. No parecía real. Era como si fuera la imitación de un auto. Algo improvisado y hecho de manera rápida. Resultaba cada vez más extraño a la vista. La mejor descripción que se le ocurrió fue que era como si se tratase de la silueta de un vehículo real. Y él asegura que mientras más tiempo la observaba, más detalles notaba de que simplemente no era de verdad, por más raro que suene. Como si el sujeto que estaba de espaldas supiera automáticamente que toda su charada estaba terminándose, brinca poniéndose de pie y se da la vuelta. Nuevamente, es lo mismo que con el auto, pero ahora mucho peor. Como descubrir una pesadilla en cámara lenta, como si un screamer de internet estuviera corriendo de frente hacia nosotros por un pasillo muy largo. No sabe exactamente qué, pero hay algo que no está bien en la cara del tipo. Tanto así que sin comprender exactamente qué ve, tira su orgullo y su hombría por la borda y comienza a gritar absolutamente aterrorizado. Su sentido de supervivencia se manifiesta y en el fondo, instintivamente, como si fuera algo animal, lo sabe. Eso no era una persona. Se va corriendo de vuelta a su vehículo y justo cuando alarga el brazo para darle la vuelta a la llave de encendido, puede ver con el rabillo del ojo cómo el tipo se acerca rápidamente, coloca las manos a los costados de la puerta y se asoma por la ventana, mirándolo de cerca. Ahora era inequívoco. Había hecho bien en desconfiar. Pero lo peor es que el sujeto ahora se veía diferente. Estaba mucho más desfigurado que antes. Aunque desfigurado no es la palabra adecuada. Era algo más. Algo que no existe en el vocabulario. Algo tan ajeno que es difícil de comprender al vérsele. Él lo describe, y cito, como un tipo que no tenía cara. Él no recuerda haber bajado el seguro de la puerta. En algún momento lo hizo y lo agradeció toda su vida. Aquello no era humano, pero habrá estudiado un par de cosas porque estaba intentando repetidamente abrirle la puerta y de no ser por el seguro, lo habría conseguido.
encendió el motor y, chillando, aceleró. Su vehículo apartó al auto falso de la vía con mucha facilidad. No supo jamás cómo, estando tan asustado, tan encolerizado de terror, se las arregló para manejar. Pero para el momento en que cobró sentido de sí mismo, para el momento que tuvo cierto raciocinio, se dio cuenta de dos cosas. Ya estaba en la granja de su padre y se había orinado encima del miedo. Él le comentó a su hijo que nunca entendió cómo se las arregló para siquiera vivir compuesto en aquellos próximos días, que cambió las horas en que iba a ver a su madre y que aquello era como un acto de heroísmo, pero nunca le contó a nadie. No hizo jamás una denuncia a la policía. La única vez que abrió la boca para revivir aquello fue en esa conversación con su hijo. Que quede muy claro desde el vamos, lo que vas a escuchar es una historia completamente real, pero las implicaciones, teorías o sospechas de lo que le pudo haber ocurrido al señor Kenneth Lee Beach son otra cosa. La historia en sí es verídica. Los detalles tras el hecho horrible que aconteció, verdaderos. Todo comenzó en YouTube en un video del año 2013 titulado Hijo de un técnico del Área 51. Metraje que versa sobre las anécdotas de cuando el señor que vemos en pantalla era niño y su padre trabajó en la base militar más secreta del mundo, la que no fue sino hasta en épocas muy recientes que el gobierno estadounidense reconoció su existencia. El problema con todas las personas que quieran estudiar de cerca el caso del señor Kenneth Beach es que si buscan este video no lo van a encontrar. Pasa que a raíz de lo que sucedió, el dueño del canal no solo le cambió el nombre y la descripción al video, sino además modificó el nombre de su canal y borró toda huella de cierto comentario que inició lo que quizá es una de las historias verídicas más increíbles y terroríficas en toda la historia de YouTube. Pero algunos no cuentan con que la astucia de Internet es grande. Las huellas fueron borradas, pero las evidencias quedaron. En este caso, una fotocaptura del mensaje que fue tomada por una razón mucho más llana y superflua que el motivo por el que la censura relacionada a la horrible anécdota del señor Kenneth Lee Beach aconteció. Fue tomada simplemente para poder confrontar a Kenneth, llamémoslo de ahora en adelante Kenny como hacían sus amigos con cariño, en caso de que él no cumpliera una promesa que hizo a miles de personas en YouTube. La cuestión fue así. Como te dije antes, en este video, un hombre, el que estás viendo, hijo de un técnico del Área 51, rememora su infancia y cuenta las anécdotas raras que vivieron él y su madre, mientras su papá estaba obligado a muerte por el gobierno de los Estados Unidos a no revelar absolutamente nada de lo que viera en la base militar mientras durase su contrato. Cientos de personas comentaron el video. Entre ellas, un mensaje destacado fue el del ya mencionado Kenny, bajo su seudónimo Snake Bite Me. Traducido del inglés, dice así: esto no es nada. Soy un excursionista de largas distancias.
Una vez, durante una de mis excursiones cerca de la base aérea Nellis, encontré una cueva oculta. La entrada a esta cueva tenía la forma casi perfecta de una M en mayúsculas. Siempre me meto en todas las cuevas que consigo, pero tan pronto como comencé a acceder a esta caverna tan particular, mi cuerpo entero empezó a vibrar. Mientras más pasos daba adentro, peor se sentía esta vibración. De pronto me asusté muchísimo y decidí que era mejor irme inmediatamente de ahí. Esa fue una de las cosas más extrañas que jamás llegó a ocurrirme. Para mal, este comentario se hizo muy popular. Lo que ves no es sino una fracción de los pulgares arriba que llegó a tener. La gente se los daba para que no se perdiera. Personas empezaron a hacer preguntas y Kenny, llevado tal vez por la oportunidad de tener sus 15 minutos de fama, comenzó a contestar. Echándole un vistazo a su canal, vemos que llegó a subir tan solo 5 videos. La mayoría de los suscriptores que cosechó no son suyos, son producto de lo que ocurriría después con él. La gente comenzó a hacerle preguntas sobre esta misteriosa cueva cuya entrada tiene la forma de la letra M, y el interés que generó este comentario fue tal que sobrepasó al del video en sí. Eso motivó a Kenny, bajo su alias de YouTube, Snakebite Me, a entusiasmarse con una ronda de aplausos por parte de la gente, cuando ni corto ni perezoso anunció: voy a ir de vuelta a este lugar y lo voy a filmar. Kenny es un excursionista experimentado. De lo contrario, jamás hubiese encontrado la cueva de la que hablaba en primer lugar. No es un improvisado, no es un tonto que se lanza a un peligroso desierto sin saber nada. Y el poco contenido que subió a su canal, llevado de la mano con otros muy surtidos excursionistas que lo conocieron, lo confirma plenamente. La base de la Fuerza Aérea Nellis está ubicada en el mismo desierto que la base conocida popularmente como Área 51. Y durante décadas sirvió como una especie de fachada. El gobierno de los Estados Unidos quería que los escépticos, que se cuentan por millones, dieran por descontada la existencia del Área 51, pensando que la gente crédula la confundía con esta base. Pero la realidad demostró que los conspiracionistas tenían razón. Son dos lugares diferentes. Pero no te confundas. Acercarse incluso a la base de la Fuerza Aérea Nellis es peligrosísimo, porque oficialmente es donde el ejército americano prueba sus armas más avanzadas o desarrolla sus secretos más importantes. Kenny se acercaría a pie a una supuesta cueva, la cual estaba bastante cerca de esta base y del Área 51. Sí, tiene experiencia, pero lo que va a hacer es arriesgado, porque más allá de los animales salvajes, el Estado americano no quiere a nadie deambulando por el desierto de Nevada. Borracho por sus 15 minutos de fama, Kenny se lanza al desierto y graba un video. Well, here I am on my hike up here in the mountains north of Las Vegas. This is
this is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very, very end of this valley. It's kind of like a big canyon. On the other side of these mountains, I'll show you in a second, is the bombing range, the Nellis Air Force bombing range. They do a lot of practice stuff out there. This is an old mine, and there's a hole here that just goes way down. I'll show you that. And then the last time I came up here, I hiked up to the top of what they call Gas Peak, and I spent the night. It was a 2-day hike, and then I hiked all the way down to another valley over here and went past this mountain range you see on my right, all the way back out to the flat desert. Now, the camera doesn't pick this up very well, but it's a long way. And I just romp around out here, do some solo hikes, and have some fun. My mission today is to just do a 1-day hike. It's about a 10-hour hike. I got to still go over another ridge and then go all the way down a big crevice. It's real narrow and gets kind of scary. I'm looking for a cave that I found, and I didn't have a sidearm when I was here before, and something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not gonna go in there right now, but I'm coming back someday. And I talked to some people on YouTube, and I told them, hey, I'm coming out here, you know, because they kind of called my hand on it. So el simpático Kenny demuestra incluso sin quererlo que dice la verdad. Es un excursionista experimentado. Y sin dudas casi 22 minutos de video demuestran lo más importante. Conoce el desierto. Él es la clase de persona en la que confiarías para que te dé un paseo extensivo por este lugar. En su larga excursión, Kenny consigue cosas interesantes. Good distance away. When I get to that mountain, I should be in the narrow part of the canyon. It gets so narrow you can almost put your hands on either side of it, on the walls, on the canyon walls. And then there's lots of little caves. But they're not the kind of cave I'm looking for. The kind of cave I'm looking for is deep, and it's dark, and it's shaped it's shaped just like the letter M. So lots of little caves and stuff along here, and it's about level with the ground, like in an area like this. So I really got to keep my eyes peeled because I don't want to pass it. Miles de personas le han pedido que haga justicia a su historia, que muestre las evidencias. That's where I came from, way back over there. I had to drop down off of that mountain. And now I got a ways to go down here. So I'm going to turn this off, and if I find the cave, I'll be turning it back on. Bye-bye. Sin embargo, hay malas noticias al final del día. A pesar de que Kenny filma cosas muy interesantes y como vimos antes, se encontró con varias cuevas en su camino. Well, I'm in the canyon and I haven't found the cave, but look what I did find. Él sigue adelante hasta que finalmente arriba al lugar que reconoce de aquella vez. Sin embargo, well, I did not find the cave. That is so weird. I mean, I thought for sure I was just gonna be able to find it. I remember it being fairly easy. Who knows? But I am at the mouth of the canyon. There, I'm just now coming out. And now I have to take a big left-hand turn and walk all the way back to my truck, which is a long, hard trip because I've got a lot of up and down to do. That's it. I'll talk to you when I get back to my truck. Bye-bye. Kenny es el primero en sentirse desanimado. Todo ese viaje para nada, por no hablar de la vergüenza que siente. Pero
No sabe, no tiene idea de hecho de lo que le espera en Internet. Se nota que no era un tipo experimentado en los menesteres de la red, del odio que iba a recibir cuando subiera este video que estás viendo. 22 minutos aderezados con cosas que de buena fe él creyó interesantes para la gente. Para absolutamente nada al final, porque el espectáculo principal se había cancelado. Los comentarios odiosos no se hicieron esperar. Lo más bonito que lo llamaron fue estafador. Te podrás imaginar un tipo que estaba tan entusiasmado en un principio con la atención positiva que recibía, ver que las cosas de pronto daban un vuelco tan terrible. Sin embargo, Kenny siguió dando la cara por su historia. Él decía que lo que había escrito era cierto. Le pedía a la gente que se calmara, que en verdad de buena fe no logró conseguir la cueva y que eso en sí mismo era muy sospechoso para él antes que para nadie. Él juraba que estaba ahí, pero la entrada ya no existía. Pero la turba no hallaba consuelo alguno en las palabras de Kenny, y eso lo afectó. Tanto así que dijo que haría una nueva excursión al lugar, para ver más de cerca y cerciorarse de que la entrada no había sido oculta de alguna manera. Dijo que se quedaría incluso la noche ahí de ser necesario y que se acercaría e incluso subiría esta montaña en busca de pistas. Le prometió a la gente un nuevo video. A lo largo de esta historia, si fuéramos mal pensados, podríamos concluir con que Kenny quizá podría ser un mentiroso. Podría haber estado engañando a la gente. Podría haberse inventado una historia que se le salió de las manos. Y las cosas no hicieron sino empeorar cuando luego de este último mensaje prometiéndole a la gente un resarcimiento, el señor Kenny Lee Beach no volvió a aparecer más. La gente se sintió entonces más embaucada que nunca. Hacía falta una gran evidencia para demostrar lo contrario. Un video de la cueva cuya entrada tiene forma de M. Lamentablemente no. La evidencia llegó, pero con otra forma. Kenny Beach desapareció en el año 2014 durante esa segunda excursión para encontrar la cueva y hasta entonces no ha vuelto a aparecer nunca más. Su caso está abierto bajo la carátula de persona desaparecida, aunque muy ampliamente las autoridades ya lo dan por muerto. El celular de Kenny fue encontrado cerca de una mina abandonada, pero eso es casi todo. Sus restos no han sido hallados. Dentro de la memoria del teléfono no se encontró absolutamente nada que pudiera ofrecer una pista de su paradero. Numerosas personas se han abocado a investigar el misterio. Incluso se entrevistó a un oficial retirado que pudo haber sido la última persona que vio con vida a Kenny.
pero no se sabe nada. Incluso apareció su novia, una mujer llamada Sherion Pilgrim, que durante años agradeció a la gente que intentaba averiguar el paradero de su Kenneth sin ningún aval. Hay quienes dicen que el desierto se lo tragó, que murió intentando encontrar la cueva. De esta versión hay muchas dudas, incluida la de la propia Sherion, pues Kenny era un excursionista bastante curtido, muy experimentado. Hay quienes alegan que tal vez una serpiente cascabel que abundan en el desierto de Nevada lo picó y lo mató. Pero eso tampoco explica cómo es posible que no se hayan encontrado los restos de Kenneth. Nada. Y nuevamente, insisto, el señor Kenneth Beach era un explorador demasiado curtido, demasiado experimentado para dejarse matar por una cascabel. La cueva donde encontraron su teléfono, por cierto, fue revisada hasta el fondo y por todos los costados. No se consiguió su cadáver, no se consiguió nada. No había huesos ni de Kenny ni de ninguna otra persona. Finalmente, pues, hay quienes dicen que Kenny logró encontrar la cueva y que cámara filmadora en mano entró a grabar, no solo para darle su merecido a quienes tanto lo ofendieron, sino para finalmente satisfacer algo que comenzó como la más extraordinaria anécdota de su vida, solo que en esta oportunidad no vivió para contarlo, o algo se lo llevó. Como dije al principio, su desaparición es real, pero las circunstancias de esa desaparición completamente misteriosas. Y está el hecho de que el dueño de este canal, hoy conocido como Dr. Steven Greer en YouTube, una persona que investiga temas relacionados a ovnis, borró no solo los comentarios de Kenny, sino los de todas las personas relacionadas a él. Cambió el título del video y la descripción, pero ni él pudo evitar que con el pasar del tiempo, el 99% de los comentarios de su video sean de gente preguntándose qué pasó con Kenny.